Yo soy la que empiezo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a ALZ México, a otra emisión en vivo de una y muy interesante conferencia. Estamos conectados desde la Ciudad de México y nuestro querido invitado está en la hermosísima República Hermana de Guatemala. Hoy es un lindo día, hoy quiero mencionar, no puedo dejar de mencionar que esta fecha, que hoy, 16 de mayo, es el Día Internacional de la Luz, de esa luz que nació para curar, de esa luz que nos genera salud. Hoy se celebra el Día Internacional de la Luz, decretado por la UNESCO con el objetivo de conocer la importancia de los avances y aportes de la luz para el desarrollo en todos los campos y facetas de la vida de los seres humanos. Qué interesante, ¿verdad? Pues bien, nuestro querido invitado, el doctor Ludwig Giovanni García Hernández, desde Guatemala, nos va a disertar un importante tema, muy importante tema de odontología láser, llamado Preservando el Espacio Biológico en gingivoplastías con el láser 940 nanómetros. Voy a resumir su interesante currículum, ya que es bastante extenso, pero no puedo dejar de mencionar lo más relevante. El doctor Ludwig Giovanni García hizo su licenciatura en estomatología y es cirujano dentista por la Universidad Mariano Galvez, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Él es Master Chief, por supuesto, en láser del Aachen Dental Laser Center de la RWTH, Aachen University, Germany. De igual manera, como recibimos 2 títulos allá, también él es Laser Safety Officer, exactamente por la misma universidad. Él fue de la primera generación de los fundadores de Latinoamérica. Él junto conmigo fue el fundador en su país de llevar y representar a Guatemala en AALZ en el ámbito odontológico, en nuestro gremio. Él es presidente, también fundador de la Asociación Odontológica de Láser de Guatemala, AOLG, hermana asociación del Colegio Científico Mexicano de Odontología Láser, formado por todos los profesionales graduados de AALZ México. Él es representante para Guatemala, como lo dije, del Aachen Dental Laser Center académico, y también es cofundador y representante para Guatemala de la Sociedad Latinoamericana de la Odontología, por sus siglas, SOLALO. Doctor, todo es tu espacio, es tuyo esta mañana y esperamos de veras con muchas ansias tus interesantes aportes que estamos haciendo en estos momentos, todos los odontólogos láser de toda Latinoamérica. Muy invitado, muy querido por ALZ México, y gracias por participar con nosotros, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Victoria. Es un gusto para mí estar el día de hoy con todos ustedes acá por esta transmisión en vivo. Estoy muy emocionado, muy agradecido con ALZ México. Yo le tengo un cariño muy especial a ALZ México, a Victoria, que fuimos compañeros desde el primer módulo, e incluso nos tocó compartir ahí por azares del destino diferentes cursos extras afuera de lo que es el ALZ. Entonces, un abrazo, muchas gracias por la invitación, bienvenidos sean todos. El día de hoy
Vamos a platicar un poco acerca del láser. Voy a hacer una explicación muy sencilla de lo que es el láser y cómo funciona. Y principalmente quiero a ver qué es el mantenimiento y ser predecibles en lo que nosotros hacemos, porque es algo que tenemos que tener mucho cuidado, mucho control y principalmente es lo que nos va a caracterizar a nosotros como profesionales a la hora de trabajar, cómo van a terminar nuestros pacientitos. No es solo de trabajar hoy y se acabó, sino que tenemos que dar un trabajo para largo plazo, para toda la vida y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, porque de eso se trata al final. Vamos a iniciar. Iniciamos el día de hoy con un pequeño video. Muchos lo llaman el país de la traigo aquí preparados para que conozcan mi bella tierra. Maya. Lo cierto es que esta nación ofrece la oportunidad de explorar una tierra tan mágica como su historia. Bienvenidos a Guatemala. En el Día de la Luz, el día de hoy, quiero felicitar y agradecer a todas las personas, compañeros de luz que están con nosotros en esta mañana, todos nuestros compañeros, grandes amigos, maestros que nos han compartido y que nos han permitido seguir compartiendo lo que es la energía, lo que es la luz. Muy feliz Día de la Luz a todos. Por favor, continuemos compartiéndola. Su servidor, Ludwin García, tengo el honor de representar a ALZ México-Guatemala, con lo que hemos compartido ya con Victoria y con los doctores Goodnick, el doctor René, la doctora Pilar, que me imagino que está por ahí, que le mando un gran saludo. Y pues he tenido la oportunidad de compartir con ustedes, primera vez que sigamos compartiendo a futuro. En Guatemala creamos lo que es la Asociación Odontológica del Láser de Guatemala. Ya hemos tenido algunos invitados, compañeros que nos han dado el honor de estar con nosotros. Victoria también ya estuvo con nosotros. Esta asociación fue creada con el fin de compartir conocimiento científico, con el fin de compartir lo que nosotros hacemos, creamos, lo que nosotros investigamos y, por supuesto, para todos, así como lo está haciendo el día de hoy Victoria, compartido para todos. En Guatemala son totalmente bienvenidos y ahora sí, entrémosle de lleno. ¿Qué es el láser? Vamos a hablar, vamos a ver un poquito. Según la Real Academia de la Lengua, dice, el láser es un dispositivo electrónico que, basado en una emisión inducida amplificada de manera extraordinaria, genera un haz de luz. Vamos a ver, de dispositivo electrónico, ¿qué quiere decir? Que es un equipo, un aparato, una emisión es inducida, que es un equipo de aparato artificial, amplificada de manera extraordinaria, que lo creamos nosotros, lo aumentamos, lo potencializamos y generamos un haz de luz en una sola dirección y hacia quién nosotros queremos llegar. Tenemos aquí algunos ejemplos de algunos equipos y no puede faltar una plática de láser, como decía el doctor Isaac el día martes,
también por acá por ALZ México, no puede faltar en una plática de ALZ que no hablemos de física. Vamos a hablar algo muy sencillo. Quiero mostrarles aquí a los profesores que tenemos nosotros en ALZ, el doctor Norbert Hunden, nuestro director de la universidad, la doctora Pilar Martín, que es la encargada de logística y básicamente de todo, y el doctor René Franzen, que es el encargado del área de física. Ellos son los 3 catedráticos de ALZ México. Por acá abajo tenemos al doctor Martins, que fue nuestro catedrático en Colombia. Vamos a hablar un poquito de este señor, que fue el que nos dio y nos ayudó a crear y a entender mucho de lo que nosotros hacemos y trabajamos. Vamos a hablar primero, el láser. ¿Qué es el láser? El láser es una energía. Esta energía, como toda la energía, se transmite a través de ondas electromagnéticas, ondas que tienen un movimiento sinuoso, ¿sí? Estos movimientos sinuosos van a tener una parte ascendente, llegan a una amplitud y luego una parte descendente. Cada vez que llegamos a este máximo de amplitud lo vamos a llamar una cresta. Entre cresta y cresta vamos a tener una cantidad exacta, completa de un espacio que lo vamos a medir nosotros por el tamaño en nanómetros. Todos los láseres tienen una longitud de onda, unos nanómetros específicos. Esto nosotros como usuarios, nosotros como trabajador, por así decirlo, de láser, nosotros no lo podemos modificar en el equipo. Yo ya compro un equipo que tiene cierta longitud de onda. ¿Para qué me sirve a mí esto? Porque depende de la longitud de onda, va a ser para qué me va a servir en general mi láser. Vamos a mostrarles una pequeña tablita. Esta pequeña tablita, para los que estudiamos láser, este es nuestro padre nuestro, nos lo tenemos que saber de arriba y abajo. Para la persona que trabaja con láser, por lo menos necesita comprenderla. ¿Y de qué se trata? Se trata básicamente de quién va a ser el amigo del láser. ¿Para qué? Porque yo lo que necesito es que con mi equipo, con mi láser, con mi longitud de onda, necesito llegar a cierto receptor, a cierto cromóforo, como nosotros le llamamos, que ellos van a ser los que van a absorber esa energía y nos van a permitir hacer lo que nosotros queramos hacer, ya sea un corte, ya sea una bioestimulación, ya sea una desinflamación, sea cual sea, nosotros tenemos que saber a quién vamos a trabajar y principalmente con qué lo estamos trabajando. Entonces, nuestros principales cromóforos o marcadores biológicos, si los quieren llamar así, son la hemoglobina, la melanina, las proteínas, el agua y la hidroxiapatita. ¿De qué nos sirve esto? Y esto es bien importante porque tenemos que saber en dónde estamos parados, a quién le voy a trabajar yo. Tenemos una pequeña gráfica por acá. Y acá básicamente es de lo que vamos a hablar. ¿Dónde están? ¿Dónde encuentro cada uno de ellos? ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay hidroxiapatita? ¿Dónde hay melanina? Creo que por lógica comprendemos que el área que está vascularizada, pues vamos a tener hemoglobina, vamos a tener melanina y vamos a tener proteínas, ¿verdad? El área que no está vascularizada, no tan vascularizada, por ejemplo, el hueso, pues ahí vamos a tener agua, vamos a tener hidroxiapatita, en esmalte y dentina también, y esto me va a servir a mí para saber hacia dónde me voy a dirigir, qué va a pasar con mi láser y qué voy a hacer con cada uno. Aquí, el día de hoy, vamos a hablar de los láseres de diodos. Les muestro algunos láseres que se encuentran en el mercado, que son los más comunes que encontramos en el mercado, por lo menos de Guatemala. Vamos a hablar el día de hoy de un láser de 940 nanómetros. Es un láser que está activado por arsenuro de galio y su principal absorción va a ser la hemoglobina, la melanina y proteínas. Vamos a hablar hoy muy sencillamente de esto. ¿Por qué? Porque yo veo que hay mucha gente y hay muchas personas estos días, mira, ¿de qué se trata el láser? ¿Para qué me sirve y cómo le hacemos?
Entonces yo quiero que el día de hoy se lleven por lo menos los conocimientos básicos de cómo les va a servir y por qué. Más tarde también vamos a platicar de técnicas quirúrgicas y con esas técnicas quirúrgicas, pues todos los que ya hemos trabajado láser y los que todavía no, vamos a mejorar nuestra práctica clínica. Básicamente, hoy vamos a hablar de este tipo de tratamiento. De el corte gingivoplastia. Les muestro por acá un ejemplo de un video que comparte la página de BioLace versus un video de cómo se hace una técnica convencional de una gingivectomía, gingivoplastia, en la de arriba es gingivectomía, y vemos cuál es la diferencia de utilizar un láser, de la limpieza, la pureza de utilizar un láser versus utilizar lo que es un bisturí. Creo que está de más hablar las diferencias, pues es algo que nosotros lo estamos viendo, los que ya tenemos los equipos, los que ya tenemos algunos años de estar trabajando con esto, pues sabemos las ventajas y la belleza que es de trabajar con este tipo de equipos, con un confort muy grande al paciente, con resultados altamente predecibles, porque de eso se trata, de eso vamos a platicar hoy, cómo tener ese resultado predecible en ese tratamiento de estética, porque eso es muy importante, la estética. Por supuesto, para todo necesitamos una planificación. Nosotros necesitamos saber qué vamos a hacer, imagínense. Les pongo otro ejemplo, una fotografía que compartió el doctor Ibrahim, también es ALZ, versus lo que se hace o se hacía tradicionalmente para hacer este mismo procedimiento. Realmente es una diferencia tremenda, creo. Son algunos de mis juguetes. Y bueno, regresemos a la planificación. Nosotros tenemos que saber con quién vamos a trabajar, a quién le vamos a trabajar, cuáles son sus expectativas y cuáles son sus condiciones. Porque es muy importante. Recordemos que todos somos personas y cada persona va a tener una idea, va a tener un pensamiento y va a tener una percepción tanto de sí mismo como de las cosas que nosotros le queremos explicar o le queremos realizar. Entonces tenemos que saber muy bien con quién vamos a trabajar para nosotros poder colaborar y armonizar de la mejor manera. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de procedimientos, con prometer más de la cuenta, porque hay veces que no se solucionan. Este es un ejemplo que encontré en internet y por favor esto tratemos de no hacerlo, pero es algo que si nosotros no nos cuidamos, podemos llegar a producir algo así, porque nuestros pacientitos tal vez no tienen la idea o el conocimiento y es tarea de nosotros compartirles y expresarles lo mejor que nosotros sabemos hacer y cómo y por qué, cuáles son las ventajas. Regresando a la planificación, al diseño, es importante hacer un diagnóstico. Lo más importante para nosotros es siempre el diagnóstico. Recordemos que tenemos que ver a futuro, no solo es de venir, sí, aquí le cortamos para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. No, planifiquemos. Entre mejor sea nuestro diagnóstico, resultados más predecibles vamos a tener y predecibles a largo plazo, que eso es lo que nosotros queremos al final con nuestros pacientes, que nuestro paciente sea el mismo paciente por años y que venga la familia, vengan los amigos y vengan todos los conocidos del paciente. Entonces, tenemos que trabajar con los diagnósticos, que es lo importante. Si a ustedes no les gusta el diagnóstico digital, por supuesto, no hay ningún problema. El diagnóstico se puede hacer tranquilamente de la forma manual. En lo personal, a mí me gusta encerar. Actualmente tal vez ya no tengo el suficiente tiempo para, bueno, en la época de trabajo no tenía el suficiente tiempo de enceramiento de todos los pacientes, pero es algo que a mí me gusta personalmente, simplemente por eso. Ok, se puede hacer y es válido totalmente. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de esto que estamos viendo en este video, estos cortes. ¿Por qué los vamos a hacer con láser? ¿Por qué vamos a angular nuestro equipo de alguna forma? ¿Por qué lo vamos a utilizar así? ¿Por qué no lo vamos a utilizar de la forma técnica tradicional convencional?
Ya vamos a verlo cada una de las cosas y el por qué. Entre el diagnóstico que es importante, recordemos las radiografías. No podemos hacer un tratamiento periodontal sin radiografías. No podemos hacer un tratamiento que involucre la mucosa, que involucre las encías, sin haber hecho un sondaje. El sondeo es totalmente básico, necesario y no nos lo podemos saltar para nada, para nada. Es importante el planeamiento, la planificación. ¿Por qué les hago mucho énfasis en esto? Yo trabajo con muchos referidores, tal vez el 40% de mi práctica clínica es a base de referencias en diferentes campos, diferentes ortodoncia, periodoncia, implantología, demás. Pero he tenido mucho la experiencia de que viene el referidor y me manda hoy o me solicita llegar con el paciente y el paciente me dice, doctor, es que yo venía por una gingivectomía, por una gingivoplastía, por un perfilamiento, una armonización gingival. Ok, excelente, buenísimo, súper, nos va a quedar muy bonito. Pero, ¿qué pasa? Le pregunto al colega, ¿sondeaste? No. ¿Tomaste radiografías? Tampoco. Hacemos el sondaje y vemos que no tenemos 3 cosas importantes, 3 milímetros que son los más importantes para mí de la odontología. Estos 3 milímetros, estas 3 cosas que son la base. Esta base nosotros la necesitamos porque necesitamos cumplir con ellos. Si nosotros no cumplimos con este mínimo, no vamos a tener los resultados que nosotros queremos. Entonces, es muy importante en el diagnóstico nosotros siempre, cada vez que vayamos a trabajar, cada vez que vamos a trabajar tratamientos periodontales, eliminación de tejido, tenemos que hacer siempre nuestro periodontal, nuestro sondaje, importantísimo, nuestro sondaje, ver cuánto tenemos de encía queratinizada, cuánto tenemos de encía insertada, porque esto es lo que nos va a nosotros a decir cómo vamos en el futuro. Estas 2 cositas que son importantes que nosotros las recordemos, el epitelio circular oral, el epitelio oral, van a ser importantes porque van a ser al final los mediadores y que me van a decir a mí cómo va a cicatrizar mi tejido, cómo va a ser. Entonces, va a ser muy importante el diagnóstico, como les menciono. El diagnóstico va a ser muy, muy, muy importante al hacer nosotros nuestra evaluación con nuestra sonda periodontal. Vamos a ver si hay, cuánto hay de surco libre, porque eso es lo que nos va a dictar si podemos hacer un tratamiento gingival, un recorte de encías, como se les llama así convencionalmente, si vamos a hacer una gingivoplastía, y qué vamos a hacer, si tenemos el espacio suficiente para hacerlo. Porque si nosotros no tenemos el espacio suficiente de hacerlo, nuestro cuerpo es tan bonito que nuestro cuerpo cicatriza y va a reponer ese espacio. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Tuvimos una recidiva, tuvimos un cambio marginal, no tuvimos estabilidad, el láser no funcionó, la técnica tampoco, el tratamiento es aquí, el tratamiento es allá, cosa que nosotros lo pudimos haber prevenido con algo tan sencillo como es introducir una sonda periodontal. Es importante, recordemos que cuando nosotros vamos a hacer nuestro diagnóstico, vamos a introducir nuestra sonda periodontal, tenemos que ver que si se produce o no se produce esto, la isquemia. ¿Por qué? Según la técnica de Tran, que es el diagnóstico del tipo de periodonto, ¿sí? O biotipo, esto me va a servir a mí para saber con qué tipo o biotipo de periodontal estoy trabajando, porque va a ser muy diferente la forma de abordarlo quirúrgicamente si es grueso o si es delgado. ¿Cómo nos vamos a diferenciar? Lo primero es que si nosotros introducimos nuestra sonda periodontal y tenemos una traslucidez de nuestra sonda, sí o sí ya tenemos un fenotipo o biotipo periodontal fino o delgado. Vamos a encontrar clínicamente, visualmente, vamos a verlo como papilas festoneadas altas
Y algo que hay que tener un poquito de cuidado e importante, esto es propenso a tener una pérdida de tejido conectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo trato mal, si yo soy abusivo con mi periodonto, va a tener una recesión y vamos a tener efectos secundarios y problemas a largo plazo más complicados todavía. Entonces, mucho ojo. Si por el contrario, nosotros tenemos un periodonto grueso, pueden ver en la fotografía, no hay transparencia del sondaje, por supuesto. Tenemos papilas que son chatas, que son cortas. Se observa en dientes cuadrados principalmente. ¿Qué vamos a tener acá? Por supuesto, al tener un tejido más grueso, más grande, vamos a tener un mayor suministro vascular. ¿Y para qué me sirve a mí que tengamos un mayor suministro vascular? Porque recordemos que nuestro láser, los láseres que vamos a trabajar el día de hoy, que es un láser de diodo, su mejor amigo va a ser la hemoglobina y sus otros grandes amigos van a ser la melanina y las proteínas. Entonces, si su mejor amigo es la hemoglobina, ¿qué va a pasar acá? Se va a absorber bastante, ¿sí? Entonces, vamos a modificar nosotros, podemos llegar a modificar algunos parámetros, eso no va a ser lo necesario con lo que vamos a platicar hoy, pero sí vamos a modificar, y es algo muy importante, vamos a modificar nuestra técnica quirúrgica. Actualmente, en la próxima diapositiva vamos a empezar a hablar de las técnicas quirúrgicas, las convencionales versus las modificadas para el láser. ¿Por qué? Porque necesitamos mejorar y así podemos tener un tratamiento adecuado. Bueno, técnica convencional de bisel interno. Esta se utiliza cuando no se necesita una resección ósea. Se pueden conservar tranquilamente las papilas interdentales. Se hace con dirección, ya sea de nuestro equipo de láser o como la técnica tradicional que se hace con un bisturí, se hace en dirección apical, o sea, dirección hacia la cresta alveolar. Vamos a tener una cicatrización por segunda intención, como podemos ver acá. Y en esta técnica principalmente se utiliza cuando vamos a tener una eliminación de más de 2 milímetros de tejido. ¿Por qué? Cuando vamos a utilizar de más de 2, porque es una técnica donde podemos quitar o seccionar una cantidad muy grande y tener un resultado muy favorable. Vamos a ver un ejemplo en este video de cómo es una técnica de bisel interno. Por ahora, vamos al bisel externo. El bisel externo, al igual que el anterior, no necesita resección ósea. Podemos conservar nuestras papilas. Recordemos que nuestras papilas interdentales, cuando estamos trabajando estética, cuando estamos trabajando la parte anterior, la papila es nuestra consentida, es lo que nosotros más tenemos que cuidar en el mundo, porque la papila media vez la perdemos, recuperarla es un dolor de cabeza, casi hasta imposible en muchos casos. Entonces, mucho cuidado con las papilas. En la mayoría de procedimientos quirúrgicos, en la mayoría de procedimientos, hablando de gingivoplastías, no tocamos papilas. Al contrario, las respetamos. Sí, por supuesto, las desinfectamos y las podemos desinfectar tranquilamente con lo que es el mismo láser, pero las vamos a respetar y las vamos a dejar en su lugar, a menos que también tengan un agrandamiento y pues necesiten una eliminación del mismo tejido. Bueno, en el bisel externo vamos a hacer un cambio, vamos a hacer una diferencia. No, ahora nuestra dirección de láser, nuestro haz de luz o pues en su técnica tradicional, nuestra hoja de bisturí va a estar en dirección hacia incisal, ¿sí? Va a ser todo lo contrario a el bisel interno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener a una angulación de 45 grados. Ojo, esto es lo que contribuye
la técnica original de Newman, el ángulo de 45 grados. Esto es para bisturí y esto se creó totalmente para bisturí. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque ya vamos a ver los ejemplos de qué pasa cuando nosotros hacemos esto mismo con 45 grados con láser en biotipos finos y biotipo periodontal grueso. Vamos a ver un ejemplo actualmente de lo que es un bisel externo, un corte de bisel externo. Muy sencillo, muy rápido, muy tranquilo, respetando papilas, respetando papilas. Bueno, ahora vamos a tener acá un ejemplo de cuando nosotros venimos y simulamos hacer un corte. Súper, esto es una belleza. Todos los que hemos trabajado este tipo de procedimientos con el láser nos encanta porque el resultado es inmediato. El paciente se va súper feliz, se va contento, se va súper sonriente. La mayoría van viéndose que ya les quedó y se les cambió la vida. Y esto es bien importante. Recordemos que nosotros estamos trabajando con personas, estamos trabajando con un ser completo, un ser que tiene emociones, un ser que la mayoría se basa principalmente en esa emoción y en ese juego sentimental de la autopercepción. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros le fallamos a ese paciente en lo que a él más le gusta, que es su imagen, en verse en el espejo, en su sonrisa, que es la carta de presentación ante todo, si yo le fallo así a mi paciente, ese paciente lo perdimos y nosotros como clínicos también vamos a estar perdidos. Entonces, importante, mucho cuidado, mucho cuidado. Recordemos que vamos a trabajar con lo más preciado de la persona, con su sonrisa, con la carta de presentación que tenemos ante todas las personas. Ok, vamos a hablar entonces ahora de nuestro pequeño bisel. Sí, por ejemplo, perdón, de nuestro corte en un periodonto grueso. ¿Qué vamos a hacer acá? Es importante ver que la técnica quirúrgica me dice a mí que es en 45 grados. Esa es la técnica tradicional y convencional. ¿Qué pasa si yo hago un corte en estos 45 grados en un biotipo grueso? Nuestro epitelio bucal externo y nuestro epitelio intracircular son tejidos que están queratinizados, paraqueratinizados, tienen mucho tejido conectivo. ¿Estos qué va a pasar? Va a cicatrizar en esta forma. Entonces, ¿qué voy a tener yo como percepción? Voy a decir, no, aquí tuve una recidiva. Y entonces, si yo tuve esta recidiva, quiere decir que mi técnica quirúrgica no es la adecuada, no es la ideal, o el equipo no sirve, que eso es lo peor que se puede llegar a pensar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y mucho control acá. ¿Qué está pasando? Recordemos que los resultados pueden ser predecibles dependiendo de qué tanto conocimiento nosotros tengamos. Ahora, ¿qué pasa si a esta técnica yo la modifico? Y en vez de hacerla a 45 grados, la hacemos a 60 grados. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a angular nuestro láser de estar en 45, angularlo a 60. Es algo tan sencillo, tan simple, que uno dice, no, pero si solo tengo que moverlo. Sí, es precisamente de eso se trata, mejorar nuestra calidad, mejorar nuestra técnica, un poquito, un movimiento más. ¿Y qué va a pasar con nuestro epitelio bucal externo? Nuestro epitelio del surco va a cicatrizar en esta forma aproximada. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una mejor estabilidad dimensional. Vamos a conservar nuestro tamaño, nuestra papila mejor. Ya vamos mejorando. Biotipo grueso. Vamos a hablar ahora del biotipo fino. Ahora que tenemos el biotipo fino, por ejemplo, si yo vengo y hago la misma técnica con 60 grados, ¿qué va a pasar? Si yo tengo esta técnica con 60 grados, voy a tener este resultado. Vamos a tener una pequeña migración y recordemos que en biotipo periodonto fino, o en biotipo fino, nuestro tejido es muy perceptible, muy receptivo
podemos llegar a tener grandes complicaciones. Podemos llegar a tener retracciones sencillamente. Entonces, si yo hago una técnica donde dejo demasiado delgado nuestro tejido final en la técnica quirúrgica, en el día del acto quirúrgico, ¿qué va a pasar? Nuestro tejido va a retroceder y vamos a tener lo que llamaríamos un cambio negativo o una recesión gingival. ¿Qué vamos a pasar con esta recesión? Si nosotros no la cuidamos o nosotros no nos descuidamos en un momento, podemos llegar a crear a futuro un cambio en lo que es el tamaño y el estado de nuestro hueso, de nuestra cortical. Entonces, con algo tan sencillo que pues, nosotros pudimos haberlo creado, por así decirlo, sin tener sin tener nosotros a veces un pequeño cuidado de una pequeña angulación. Mucho ojo con esto del periodonto del biotipo fino. Ahora, la técnica tradicional convencional nos dice 45 grados. ¿Ok? Probemos al hacer 45 grados y ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un cambio, por supuesto, un cambio en nuestro epitelio bucal externo, pero es un resultado más predecible, con mejor estabilidad, con un cambio menor en lo que nosotros estamos haciendo. Todo esto que les estoy explicando en este momento, estas diapositivas que hablamos en los últimos 10 minutos, se basan en que, aparte de una revisión bibliográfica muy grande que hice en el 2017, si no estoy mal, 18, también se basa en un estudio que yo realicé. Y entonces, ¿qué hice? Hice estos cambios, 45 y 60 grados en el paciente. ¿Qué hicimos con este estudio? Lo que yo realicé fue un control de la estabilidad marginal o estabilidad del margen gingival en gingivoplastías, todas realizadas con exactamente el mismo láser a la misma potencia, con el mismo método de diagnóstico. ¿Por qué? Porque así estandarizamos absolutamente todo. Los últimos resultados los logramos sacar en el año 2019. Este estudio lo presenté en el Congreso Latinoamericano de Láser de Buenos Aires hace un año y medio, no me recuerdo cuándo fue. Y pues se los quiero compartir porque la verdad es que es muy interesante el resultado y por qué. Básicamente ya les expliqué el por qué. Bueno, en los objetivos de este estudio fue encontrar diferencias en las recidivas o cambios en nuestra altura de nuestro margen. En las gingivoplastías que nosotros realizamos, como les digo, todas las realizamos con un láser de diodo, un láser quirúrgico de alta potencia, con 2 watts de potencia, con una punta de 400 micrones, una punta quirúrgica, tanto en periodonto fino como en periodonto grueso, dejamos 1 y 2 milímetros de surco gingival como nos permitía cada paciente, depende su análisis y su diagnóstico. Porque eso sí, estandarizado, análisis, diagnóstico a todos. No puede faltar a nadie. Importante, solo un pequeño repaso muy rápido, no me voy a detener en esto porque solo acá es un solo rollo, que es dónde está nuestra base de nuestro surco, ¿sí? Y dónde va a estar nuestro epitelio de unión. ¿Esto para qué me sirve? Porque en estos casos, en estos pacientitos, trabajamos solamente en tipo 1 y tipo 2. ¿Qué significa esto? Trabajamos cuando el surco, ¿sí? La base del surco está en el esmalte justo en donde está el epitelio de unión. Y el tipo 2 es cuando está en la unión amelocementaria. ¿Por qué no trabajé nosotros? Porque yo quería estandarizar, porque en nosotros ya tenemos complicaciones más grandes. Y si quiero hacer un estudio estandarizado, teníamos que reducir la mayor cantidad de variables que podríamos tener. Bueno, en este estudio hubo una población total inicial de 90 cirugías, 90 pacientes. Tuvimos 12 meses de seguimiento. Los criterios de inclusión con estos pacientitos fueron que nuestra inserción de nuestro epitelio de unión estuviera en unión amelocementaria tipo 1 y tipo 2, lo que platicamos hace un momento, que tuviéramos surco gingival mínimo de 2 milímetros. Recordemos que si solo tiene 1 milímetro, no se puede quitar.
¿Por qué? Porque ya no respetaríamos nuestro espacio biológico, nuestro espesor biológico de los 3 milímetros necesarios lo colapsaríamos, y al colapsarlo vamos a tener complicaciones, efectos secundarios negativos. Entonces, surco gingival mínimo de 2 milímetros en todos los pacientes. Pacientes entre 20 y 40 años. ¿Por qué? Porque así no tenemos cambios hormonales previos producidos por el mismo crecimiento y también posteriores. Pacientes que han terminado ortodoncia, que ya han tenido ortodoncia y como mínimo un mes de haberlos terminado, un mes de haber concluido. ¿Por qué? Porque yo necesito también tener una estabilidad marginal de los pacientitos, y así todos estos pacientes que han tenido ortodoncia, nosotros sabemos cómo se comportan, nosotros sabemos cómo son, cómo han estado básicamente en los últimos 2 años, cómo ha estado su higiene. Ya ellos saben, nosotros les dimos las instrucciones, ya les hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé cuántas profilaxis durante su tratamiento ortodóntico, que es importante, siempre el mantenimiento, recordar eso. Pacientes que no tienen enfermedad previa, ningún tipo, ni diabetes, ni hipertensión, enfermedades tiroideas, ni nada, evitamos variables. Pacientes que no tienen ningún tipo de tratamiento actual. ¿Qué quiere decir eso? Que no están recibiendo ningún tipo ni de antibióticos, ni medicamentos para suplementos alimenticios, ni suplemento de aquí, de nada. Evitemos eso. En este estudio, se puede hacer tranquilamente en todos los pacientes. Esto es solo porque hice este estudio. La fase de erupción pasiva 1 y 2, que es importante. ¿Dónde está mi hueso? Que tiene que estar en la unión cemento-esmalte, y pues donde se encuentra la línea mucogingival también en la unión cemento-esmalte, que esto es importante para saber resultados a futuro. Los materiales y métodos que utilizamos en este estudio fueron láser de diodo, 940 nanómetros, punta quirúrgica de 400 micrones, 2 watts de potencia en modo continuo. ¿Qué piezas incluimos? Caninos, incisivos laterales e incisivos centrales, solamente superiores. En el diagnóstico, el biotipo periodontal por método Tran, así como les comenté, que era introducir la sonda periodontal y ver la translucidez. El sondaje con sonda periodontal Carolina del Norte de la marca American Eagle, una medida continua. El sondaje se hizo continuo, el sondaje no se hizo pausado. Recordemos que la mejor técnica es la continua, porque así no levantamos en ningún momento nuestro tejido y podemos llegar a tener algún tipo de falso positivo o algún tipo de cambio. El análisis y el diseño gingival se realizó por medio de fotografías digitales, radiografías digitales con el equipo FONA, con un EndoRape de la marca Dentsply. Así tenemos la misma angulación siempre, encerados de diagnóstico en la mayoría. En otros, pues sí se mandó a imprimir con base del diseño digital. Guías quirúrgicas, hicimos guías quirúrgicas con acetatos de 0.6 según nuestro modelo de trabajo, y lo que nosotros queremos es dejar 1 y 2 milímetros de surco gingival para ver si hay un cambio realmente entre si solo dejamos 1 o dejamos 2, y si es periodonto fino o periodonto grueso. Básicamente eso es lo que yo quería observar. Bueno, entre las cosas que también estábamos viendo es la encía queratinizada y encía insertada. ¿Esto para qué? Porque yo necesito saber qué voy a dejar al final con mi paciente, cómo va a terminar ese paciente. Importante, recordemos que nosotros vamos a trabajar el periodonto, y el periodonto es lo que nos va a determinar la vida de nuestros dientes a largo plazo. Importante. Activamos nuestro láser y comenzamos a hacer las técnicas quirúrgicas, cada una diferente dependiendo del paciente y dependiendo del fenotipo. ¿Qué vamos viendo? Vamos haciendo nuestra evaluación y nuestro registro. Inmediato postquirúrgico, a las 2 semanas y a los 12 meses. Yo lo que quiero controlar y cuidar es que entre las 2 semanas y los 12 meses no haya ningún cambio. Recordemos que sí puede haber en el inmediato y a las 2 semanas. Puede haber muy poco, pero puede existir. Entonces, a veces nos descontrolamos a veces un poquito por eso.
En todos los tratamientos hicimos lo mismo, radiográfico digital, de marca Fonda, más el EndoRay, el Dentsply, fotografía digital, todos a los mismos parámetros. Y nos distribuimos, según los diagnósticos, los casos así. En una población inicial, con grupo 1, 1 milímetro de surco en periodonto fino, y grupo 2, con 2 milímetros finales, ¿verdad? 2 milímetros finales de surco en periodonto fino. Grupo 3 con 1 milímetro de final de surco en periodonto grueso, y grupo 4 con 2 milímetros finales de surco en periodonto grueso. Vamos a ver ahora qué pasó. Diagnóstico, radiografías, importante, fotografías iniciales, previas incluso a la ortodoncia en algunos pacientes, radiografías para ver cómo están los periapicales, ver cómo vamos, qué vamos a trabajar y cómo damos un resultado final. Vemos los cambios, por ejemplo, vemos el inmediato postquirúrgico, vemos un resultado a las 2 semanas y un control a los 12 meses. Vemos cómo el resultado es altamente parecido e igual. Gracias a Dios. Que eso es lo que nosotros estamos buscando. Encontrar esto, que se quede igual, así como lo vi en las 2 semanas, que al año siguiente se quede exactamente igual, porque vamos a tener una estabilidad adecuada. Cambios pequeños con los que podemos hacer grandes cambios quirúrgicos, técnicos pequeños, y podemos mejorar mucho también a la vida del paciente. Recordemos que en los pacientitos su sonrisa es súper importante. Miren cómo estamos este pacientito que lo vimos hace un momento en unas diapositivas atrás, y cómo hicimos un cambio, incluso le hicimos cambio hasta con resinas, hicimos blanqueamiento. ¿Y qué pasó con este resultado? Pareciera como que fuera otro paciente, básicamente. ¿Qué hay acá? Técnica, ¿se recuerdan? 60 grados, técnica 45 grados. Eso es lo que queríamos ver. Queríamos demostrar cómo eran los resultados inmediatos y a largo plazo con cada una de las técnicas. Es por eso que podíamos hablar tranquilamente de la técnica de los 45 y la modificada de los 60 grados. Vean cómo un cambio marginal, cambio de estabilidad gingival, le puede cambiar tanto al paciente en su sonrisa. Al final, lo que nosotros buscamos es mejorar la vida y mejorar la sonrisa. Los resultados, vean esto. Grupo 1, 1 milímetro de surco en periodonto fino, recidiva mínima, no tuvimos. Recidiva máxima, 0.3 milímetros. En promedio, 0.2 milímetros. En el grupo 2 tuvimos básicamente el mismo resultado. No importa si dejamos 1 milímetro o dejamos 2 milímetros de surco gingival, de surco libre, encía libre, de margen de encía libre, que va a dar el mismo resultado. Grupo 3, 1 milímetro de periodonto grueso final, y grupo 4, 2 milímetros de periodonto grueso final. Aquí sí ya tuvimos recidivas un poquito mayores, 0.4 milímetros y en la otra 0.3, para hacer un promedio de 0.3 milímetros. Acá hay bien importante estos, de todas las bibliografías que ustedes ya vieron que aparecen en la presentación. Yo creo que de pronto los que están viendo en el teléfono, en el celular, tal vez no se logran ver dónde están o no se logran distinguir por el tamaño de la letra, ya que son realmente muchas, no me cabe poner tanta, pero tratamos de poner las más importantes. Estas bibliografías son importantísimas para comprender los resultados finales. ¿Por qué? Porque esto nos habla de la percepción de nuestros ojos. Y ahora me paso a otra cosa. Antes estaba hablando de dientes, ahora me pasé a los ojos. ¿Pero por qué? Porque va a ser importante cómo estamos percibiendo nosotros estos cambios. Se dice que, según todos estos estudios, concluyen a lo mismo, que el ojo no entrenado, una persona normal, por así decirlo, que no sea odontóloga, o que no sea tan juicioso en su vista, vamos a tener un cambio, o va a percibir un cambio cuando hay más de 4 milímetros de ese cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que estos 0.3, 0.4 ni los va a notar que existen.
un ojo entrenado, un ojo de un odontólogo, no digamos si el odontólogo hace estética, vamos a tener un cambio, vamos a tener una percepción al cambio de 0.5 milímetros para arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay un cambio de 0.4, de 0.3, nuestro ojo a la inspección visual clínica rápida no lo vamos a notar. ¿Cómo lo vamos a notar? Por supuesto, con exámenes, con sondajes, con fotografías, porque solo así lo pudimos notar. Y entonces, esto es lo que nos da las conclusiones. Estas conclusiones son las que más me agradan y las que les comparto, y me encanta compartir esto con quien se pueda. ¿Por qué? Según estadísticas registradas en lo que nosotros registramos en nuestro margen, tanto en periodonto fino como en periodonto grueso, respetamos el espacio biológico, respetamos esos 3 milímetros importantísimos que no pueden faltar. Tenemos un cambio aproximado postoperatorio, postquirúrgico, después de un año de control, entre 0.2 y 0.3 milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que damos a la conclusión de que no hay un cambio dimensional significativo cuando hacemos un tratamiento de gingivoplastías con láser de 940, utilizando la técnica quirúrgica adecuada a cada caso. ¿Por qué enfatizo esto? Técnica quirúrgica adecuada a cada caso. Porque van a decir, pero yo escuché a un doctor por allá por Guatemala que él hace las gingivoplastías y corta aquí, corta por allá, y al final yo tuve un resultado negativo, le creció, le volvió a crecer, le volvió a tener para este lado y para el otro lado. Respetamos aquí, y entonces tenemos que meternos más profundo. Respetamos nuestros espacios biológicos, respetamos nosotros nuestro diagnóstico, respetamos nuestra guía quirúrgica. Incluso es algo bien importante, muy importante, respetar la guía quirúrgica. Casi se me olvida. ¿Por qué les digo esto? Porque ya me sucedió. Nosotros aquí vamos, yo les voy compartiendo a base de mi experiencia. Gracias a Dios ya llevo casi los 5 años de estar trabajando con láseres, pero entre mi experiencia he visto, primero, que en algunos cursos, yo creo que muchos de los oyentes que están acá brindan cursos, damos cursos, hemos dado cursos y seguiremos o darán cursos a futuro, y se nos olvida a veces dar los detalles quirúrgicos, las técnicas, que hay que tenerles mucho ojo, porque no todas las personas venimos entrenadas, o a veces en la carrera de acelerar, porque hay muchos pacientes, porque hay muchos alumnos, porque hay muchos estudiantes, la hacemos así como rápido y se va. Mucho ojo, por favor, técnica quirúrgica. Otra cosa que les quería comentar, cuando les decía yo lo de respetar la guía quirúrgica, ya me pasó que con algunos pacientitos utilizo la guía quirúrgica como está la guía, como hicimos el estudio y el análisis. ¿Y qué me dice el paciente? Doctor, yo quiero que se vea más arriba, todavía se ven muy chiquitos mis dientes, ¿podemos alargarlo más? Y si el paciente es una referencia, o también lo que me ha pasado, que son muchos colegas, los mismos pacientes, el paciente es colega, me dice, mira, ¿no puedes quitarle un poquito más? ¿Qué puede pasar? No podemos llegar a comprometer nuestro espesor biológico. Respetemos nuestro espacio, respetemos nuestro surco, respetemos nuestro epitelio de unión, nuestro tejido conectivo. Es importante porque al final es lo que va a hablar nuestro trabajo. Entonces, mucho cuidado, por favor, respetemos guías quirúrgicas. Cual sea la guía quirúrgica que a ustedes les guste más, no hay ningún, por lo menos en mi experiencia, no hay ninguna preferible más que otras, pero respetémoslas porque de eso se va a tratar al final. Hicimos nuestra técnica quirúrgica, pudimos haber hecho nuestra mejor técnica quirúrgica, pero si nosotros venimos y es, si es que todavía se le ve chiquito, todavía se le ve corto, démosle un poquito más, y venimos y le cortamos, al final ese dientecito trae una recidiva. Ojo, mucho ojo también, por favor, cada vez que nosotros hagamos un tratamiento como estos, que estén libre de patógenos, libre de bacterias, hagamos una higiene previa, siempre importante. No podemos dejar pasarlo solo así. No podemos venir y hacer una gingivoplastía al paciente y se va a salir súper bonito y tiene
un tremendo cálculo entre centrales inferiores. O sea, no, tenemos que también recordarnos de las cosas básicas. Quitemos bacterias, es importante. Las bacterias las podemos quitar también tranquilamente con un láser de diodo, con un láser podemos llegar a complementar aún más nuestra práctica clínica, así como lo estamos viendo en este momento, podemos mejorar nuestras técnicas en general. Bueno, en el Día de la Luz, colegas, amigos, todos los que nos están viendo, muy feliz Día de la Luz. Muchas gracias, Victoria, por la invitación del día de hoy. Damos por terminado el tema. Estoy para servirles. Creo que estamos ahora con el área de las preguntas. No sé cómo andamos de tiempo, Victoria. Tengo un bono, una cosita extra que solo quiero presentarles. Adelante, por ahí, Victoria. adelante, si gusta. Todavía tenemos tiempo. Ok, listo, gracias. Ok, perfecto. Voy a hablarles de un tratamiento odontológico, perdón, un tratamiento médico. Esto no es odontológico, ¿sí? Es un tratamiento que yo realizo en conjunto con el área médica, con médicos internistas, ¿sí? Solo vamos a esperar a que nos coloquen de nuevo la diapositiva, por favor. Muchas gracias. Muy bien, este es un tratamiento médico de, vamos a ver, una úlcera, una herida abierta, que lo trabajamos también con láser de baja potencia, principalmente lo que es fotodinamia. ¿Y qué vamos a hacer con esto? No se le dejó ni un solo medicamento a este pacientito. Vamos a ver este pacientito. Es una herida abierta, paciente femenino de 86 años. No tiene enfermedades sistémicas, una glucometría, o sea, su glucosa en sangre correcta, buenísima, postprandial, una presión arterial muy bonita, muy buena, una oxigenación de un 98% perfecto, temperatura importante, súper bien, no tienen factores de infección, frecuencia cardíaca de 65, está súper bien, una frecuencia respiratoria de 15, no toma medicamentos. ¿Qué hicimos con este pacientito? Con este pacientito hicimos terapia de fotodinamia con láser de 660 nanómetros, con terapia de azul de metileno, utilizamos 8 joules por centímetro cuadrado. Vean los resultados que tuvimos a los 8 días. 2 tratamientos, solamente 2 tratamientos, 0 medicamentos, 2 tratamientos, 8 días, tuvimos resultados muy bonitos. Esto es algo que nosotros podemos llegar a complementar, no solo en el área odontológica, en el área médica. Por supuesto, tenemos que tener ese respaldo, un médico internista, un médico especializado en hipertensión, en diabetes, en úlcera, ¿sí? Porque es importante siempre el diagnóstico correcto. Nosotros podemos mejorar y ayudar muchísimo a nuestros pacientes con nuestros equipos que tenemos en casa. Muchas gracias. Les dejo por acá mis datos por cualquier duda que ustedes tuvieran. Me pueden escribir por celular, por WhatsApp, o me pueden escribir a mi correo. Totalmente, siempre a las órdenes. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, doctor. Victoria. Realmente me felicito esta mañana por estar aquí con usted, bastante didáctico, bastante detallado, y realmente usted acaba de explicar la importancia de innovar en nuevas técnicas, es decir, de que somos instruidos para utilizar los láseres de la mejor manera y además muy cuidadosamente posible. Entonces, aquí todos los alumnos, todos los graduados ya lo hacemos adecuados a cada tratamiento hacia cada tipo de tejido y hacia cada paciente. Entonces, eso es muy importante. También esa complementación, que todos los que nos están escuchando, pues sepan que nosotros estamos capacitados para utilizar nuestro equipo láser o toda la longitud de onda adecuada para cualquier tipo de herida, de úlcera o de traumatismo en el cuerpo, y sabemos cómo usarlo. Somos un elemento que complementa, en este caso, cirugías
y con muy buenas expectativas y con un postoperatorio increíble. Por ejemplo, yo soy muy solicitada. En mi torre multidisciplinaria tengo cirujanos plásticos que ahora con el uso de las laserterapias post cirugía inmediato, pues no les queda ni cicatriz a los pacientes. Entonces, ¿por qué? Porque es una de las funciones del láser, ¿sí? Quitar completamente, cerrar completamente todos los tejidos sin cicatriz. Doctor, tenemos dos importantes preguntas. Uno dice, doctor Ludwig, ¿utiliza usted anestesia para hacer estos procedimientos? Sí y no. Sí, no, depende del paciente. Depende mucho del paciente. Recordemos que a nuestro paciente tenemos que hablar con él, tenemos que platicarlo, tenemos que saber cómo es en nuestro pacientito, porque tenemos que saber cómo es la percepción de este paciente. Es importante siempre platicar con el paciente primero, ver cuáles son sus expectativas, cómo se comporta, su nivel de estrés. Recordemos que todos somos personas, nosotros estamos conectados, somos un solo ser, un ser que nos llevamos primero a través de lo emocional, después a lo racional, y entonces puede ser que tengamos mayor percepción a sensaciones dolorosas dependiendo de nuestro estrés, dependiendo del estado climático. Recordemos que ahí ya está comprobado que los cambios, por ejemplo, que voy tarde, que voy esto, que voy el otro, que nos genera estrés, esto nos puede cambiar nuestra percepción de sensorial. Y entonces, en algunos casos sí uso, en otros casos no uso. Claro, en los que no uso, siempre, siempre tenemos que decirle al paciente, usted va a sentir algo, va a tener una sensación. Y por lo regular lo primero que hago es que lo sondeo y le digo, esto es lo primero que vamos a sentir y sí lo va a sentir. Si yo vengo y le vendo a mi paciente, es que con el láser no duele, con el láser no va a sentir nada, le voy a mentir, porque sí va a haber una sensación. Hay pacientitos que me dicen, doctor, no, usted hágalo, pero no me ponga anestesia porque no quiero sentir los pinchoncitos. Ok, listo, vamos a tener una sensación y lo vamos a utilizar. Depende mucho del paciente. Hay ocasiones donde sí lo hago. Recomendación, utilizar un tipo de anestésico que no tenga vasoconstrictor, pues lo que yo quiero es que tenga mucha vascularización, tenga mucha sangre en mi tejido y entonces así yo puedo hacer mejor ¿cómo se llama? Mejor nuestra técnica. Porque es importante, como les digo, recordarle al paciente que vamos a tener una sensación. Nuestro umbral del dolor va a cambiar. Depende, incluso yo, a mi propio umbral puede cambiar de un día para otro. Entonces va a ser bien importante hablar, conocer al paciente y saber. En la mayoría de situaciones, y más cuando todavía no hay mucha destreza en la mano, sí, pongamos anestesia. No hay ningún problema, no hay por qué no. O sea, no hay ninguna contraindicación ni nada por el estilo. Trabajémoslo con anestesia. Si el paciente pues dice, no, no quiero, o esto o el otro, claro, también se puede hacer y con un poquito pues de sensación que sí va a tener. ¿Listo? Victoria. Doctor, otra LLT, o sea, láser de baja potencia, después de la cirugía con diodo. Sí, no en el estudio, porque dentro en el estudio no quise utilizar algún tipo de herramienta que me pudiera llegar a cambiar o tener algún tipo de efecto no predecible. Entonces, en el estudio no lo involucré. Actualmente sí lo hago en todos mis pacientes, en todo tratamiento en general. Paso un poco de láser de baja potencia. Depende de lo que vamos a estar trabajando, la longitud de onda que vamos a utilizar. Ok. Otra pregunta dice, ¿usas ozono? ¿Acompañas de algún medicamento tipo vitaminas? ¿Sí? Hola. Sí, actualmente, sí, yo te escuché. Perfecto. No utilizo ozono. Nunca he tenido la experiencia de utilizarlo, no he recibido ni un solo curso de ozono. Me gustaría conocerlo, sí, porque he leído mucho del ozono y sus grandes beneficios. En lo que es alimentación y dieta, depende del tratamiento que haga, si reforzamos
al paciente depende de lo que hagamos, ¿verdad? Incluso lo podemos reforzarlo, ¿no? con vitamínicos directos, sino que también con base de alimentación con ácido nítrico, con diferentes cositas, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Pero sí me gusta trabajar integralmente al paciente con lo que es su alimentación previa al tratamiento y posterior. Siguiente pregunta, doctor. Dice, cuando hay problema periodontal, ¿cuándo planificas la gingivectomía? Creo que lo principal es de ver cuál es el problema periodontal y quién lo está provocando, cuál es la raíz. Un problema periodontal en este momento se me ocurre, por ejemplo, no sé, un problema de una hiperplasia, por ejemplo, que puede ser una hiperplasia producida por un medicamento, puede ser una hiperplasia producida por factores hormonales, qué sé yo. Entonces, dependiendo, siempre vamos a hacer descontaminación primero y hasta encontrar quién lo está produciendo, vamos a trabajarla. Principalmente para mí en esta respuesta depende quién lo está produciendo, el momento más adecuado de trabajarla. Un ejemplo, hay una corona que está invadiendo nuestro espacio biológico y nuestro espesor se está viendo afectado. Yo vengo y para mejorar, en teoría, clínicamente al paciente le hago una gingivectomía en este caso. ¿Y qué va a pasar acá? Vamos a tener que en cuestión de cierta cantidad de tiempo vamos a volver a tener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque no quité el origen. Entonces, para mí lo más importante es ver el origen y ya luego de eso planificar cuándo va a ser lo mejor. Muy bien, doctor. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿en dónde puedo encontrar el artículo, su artículo? Yo se lo mando porque lo teníamos pendiente de la publicación en una revista para este año, pero por nuestra situación no se logró. Pero yo se lo mando con mucha tranquilidad. Adelante, doctor. Tenemos abiertas las puertas en las publicaciones de los Journal Americanas. Usted habla inglés, usted habla portugués y habla español. Así es. Entonces, adelante, doctor. Lo que le podamos servir en ALZ México, usted sabe que es muy querido con nosotros y además es mi compañero querido con el que hice yo mi Master Chip y donde trabajábamos a 4 manos y desde un inicio iniciamos en equipo, parte de mi equipo y la verdad el equipo multidisciplinario con diferentes especialistas con un mismo fin, convertirnos en máster en Laser Dentistry por la mejor universidad del mundo y sobre todo especialistas en seguridad y tecnología láser, que eso es lo más importante. Bien, doctor, pues muchísimas gracias por esta interesante plática. De verdad, me felicito, como le dije anteriormente, por haber estado aquí con usted esta mañana. Sé que usted es una persona muy, pero muy detallista, muy meticulosa, muy ética para tratar todos los tejidos y me encanta que eso sea así. La importancia que usted le da al diagnóstico para todos los protocolos de todos los tejidos es algo que realmente todos debemos aprender a hacerlo y todos le demos la importancia correcta de hacer un excelente diagnóstico para tener excelentes resultados. Pues este día no pudo ser más bonito, este Día Internacional de la Luz, que con su bonita presencia, usted es todo luz, siempre lo he dicho, y aquí estaremos siempre con las puertas abiertas. Y recuerden, amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que estas conferencias quedan en el YouTube canal de ALZ México. Ahí le pueden poner manita para arriba y seguir el canal y ahí van a encontrar todas las conferencias que hasta ahorita están compartiendo y aportando todos los doctores en esta etapa que estamos viviendo mundial. Seguiremos también informando acerca de las futuras conferencias con nuestros especialistas que tenemos en todo México y Latinoamérica. Solamente en México tenemos 35 graduados máster en odontología láser y vamos por más.
vamos por un tercero. Abajo está apareciendo aquí en nuestra cinta, en nuestra correo oficial de ALZ México, si ustedes quieren informes acerca del nuevo curso que se da. Este curso dura 1 año exactamente y su graduación es en la Universidad de Alemania. Hacen sus módulos en la Ciudad de México y posteriormente hacen el último módulo con exámenes, presentación de casos, y ahí reciben sus 2 importantes títulos que nos acompañarán para el resto de toda nuestra carrera profesional. Gracias, doctor. Muy amable, bonita mañana. Y hoy es un día precioso, precioso, lleno de luz, de verdad. Gracias por estar aquí. Que tengan muy buen día.